Hay un momento en el que el despertar deja de sentirse como expansión y empieza a sentirse como cansancio profundo, y casi nadie habla de ese punto con honestidad porque no es luminoso, no es inspirador y no da historias bonitas para redes sociales. Pero si estás aquí escuchando esto ahora, es porque tu cuerpo ya pasó por suficientes intentos fallidos como para reconocer ese silencio extraño, casi denso, que aparece cuando ya no quieres fingir entusiasmo espiritual. No es que hayas dejado de creer en lo superior, es algo más sutil y difícil de explicar. Es como si una parte profunda de ti, la que sostenía el personaje del buscador, hubiera soltado la urgencia de demostrar que sabe manifestar. Y en ese mismo instante, cuando la urgencia cae, algo empezó a reorganizarse dentro de ti sin pedir permiso a tu mente lógica. Tal vez lo notes ahora mismo en el pecho, una sensación de peso suave, no opresiva, más bien como cuando exhalas después de sostener el aire demasiado tiempo por miedo a hacer ruido. Y mientras escuchas esto, permite que algo en tu respiración se acomode sin que tengas que hacer nada técnico, porque este mensaje no llega para enseñarte una nueva fórmula, llega para encontrarte exactamente donde estás, en ese punto en el que ya no te sirve escuchar promesas vacías, pero tampoco puedes volver a vivir desde la inconsciencia de antes. La mayoría cree que el despertar se mide por señales externas, por resultados visibles, por coches nuevos o relaciones perfectas manifestadas rápidamente. Pero la última señal, la que realmente separa a quienes crean abundancia sostenida del resto, no se muestra afuera todavía. Ocurre en un lugar interno donde casi nadie se queda el tiempo suficiente para reconocerla, un desierto necesario. Y es ahí donde muchos retroceden sin darse cuenta, no porque estén equivocados en su deseo, sino porque ese espacio interno exige una honestidad brutal que no todos están dispuestos a sostener sin distracciones. Quizás durante mucho tiempo sentiste que estabas a punto, que algo grande estaba por llegar, y esa sensación de umbral, de puerta entreabierta que nunca se cruza, empezó a cansar más que a motivar. Nadie te explicó que ese cansancio no es un fallo del proceso, ni una prueba de que lo estás haciendo mal. Es una señal biológica de maduración energética. El alma se cansa antes que la mente, y cuando eso ocurre, ya no acepta atajos, ni técnicas repetidas, ni discursos que prometen acelerar lo que necesita asentarse primero en la densidad del cuerpo. Y mientras escuchas esto, puede que notes que los hombros bajan apenas un poco, como si una carga invisible que llevabas en la espalda empezara a redistribuirse hacia la tierra, porque aquí no estamos hablando de hacer más, ni de visualizar más fuerte, ni de vibrar más alto a la fuerza. Estamos entrando en una fase donde la energía empieza a pedir coherencia, no esfuerzo, y ese cambio es silencioso, incómodo para el ego y profundamente transformador para el ser. Si sientes que tu cuerpo pedía este permiso para dejar de luchar, este es el momento de suscribirte al canal. No lo hagas por inercia, hazlo como un compromiso contigo mismo de que vas a escuchar esta verdad hasta el final, porque lo que vamos a desglosar ahora es el mapa de un territorio que muy pocos se atreven a cruzar solos. La última señal del despertar no llega con fuegos artificiales, ni con epifanías llenas de lágrimas de felicidad. Llega cuando ya no puedes traicionarte para encajar en situaciones, trabajos o relaciones que antes tolerabas. Llega cuando algo dentro de ti deja de negociar con el miedo, incluso si eso significa atravesar un período donde parece que nada se mueve en tu realidad física. Y es justamente ahí, en esa quietud aparente, donde la abundancia deja de ser un objetivo mental y empieza a configurarse como una consecuencia natural, aunque todavía no sea visible para tus ojos. Más adelante, vas a reconocer por qué este silencio actual no es un vacío estéril, por qué la ausencia de ansiedad es una señal avanzada y no una pérdida de ambición, y por qué intentar volver a la versión anterior de ti ya no funciona, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Nada de esto es casual, y nada de lo que viviste fue un error. Pero para que eso se acomode por completo dentro de ti, necesitamos seguir descendiendo, no hacia conceptos teóricos,
sino hacia la sensación exacta, visceral, donde tu identidad antigua empieza a soltarse como una piel seca. Y mientras avanzamos, observa algo simple en tu propia mente. Si intenta adelantarse buscando qué viene después o cuánto falta, es porque una parte de ti, la parte superviviente, ya reconoce que estamos tocando un punto sin retorno. Y es exactamente ahí donde el camino empieza a diferenciarse del resto. Llega un punto, y este punto no aparece descrito en la mayoría de los libros de autoayuda, donde la energía deja de empujar hacia adelante y empieza a retraerse ligeramente hacia el centro del cuerpo, como una marea que se recoge kilómetros adentro antes de cambiar de ritmo con fuerza. Es aquí donde la mayoría interpreta mal lo que está ocurriendo, porque el viejo reflejo mental, entrenado en la escuela y el trabajo, dice que si no hay movimiento visible, algo está fallando o estancado. Pero la realidad es que el sistema interno está entrando en una fase de recalibración profunda que no tolera interferencias externas. Tal vez lo hayas sentido como una pausa incómoda, un silencio que no es vacío, pero tampoco es el entusiasmo eufórico del principio. Es una especie de neutralidad que desconcierta porque no duele lo suficiente como para huir desesperado, ni emociona lo suficiente como para seguir con impulso ciego. Mientras atraviesas este espacio neutro, el cuerpo empieza a soltar patrones antiguos de defensa, sin pedir autorización a la mente, como si supiera que ya no necesita pedir permiso para cambiar su química. En este tramo, muchas personas vuelven atrás, no de forma consciente, sino regresando a la búsqueda constante de señales, comprando otro curso, buscando otra técnica, necesitando validación externa, porque permanecer en esta nada fértil exige una confianza que no se apoya en resultados inmediatos. Observa ahora si hay una sensación sutil en la boca del estómago o en el plexo solar, quizá una leve contracción que aparece cuando intentas entender demasiado lo que está pasando con tu vida. Y nota cómo esa tensión se suaviza apenas reconoces que en este preciso momento no hay nada que resolver. Porque este silencio no es una espera pasiva, es un desmantelamiento activo de la identidad que necesitaba esforzarse para sentir que merecía existir. La abundancia real no puede instalarse en un sistema nervioso que aún negocia con el miedo a perder, y por eso este tramo de vacío existe, aunque casi nadie lo nombre por miedo a parecer negativo. Aquí ocurre algo decisivo. El deseo deja de gritar con desesperación. No desaparece. El anhelo sigue ahí, pero se vuelve más limpio, menos cargado de urgencia vital, y esa limpieza se siente extraña porque durante mucho tiempo confundiste la intensidad de la ansiedad con la alineación espiritual. Cuando la intensidad dramática cae, la mente interpreta erróneamente que estás perdiendo poder o interés, pero el cuerpo sabe la verdad. Es el inicio de una coherencia más profunda. Una coherencia que no depende de estar haciendo afirmaciones todo el día para sostenerse. Es una certeza biológica. Si esto que escuchas resuena con lo que has vivido en soledad las últimas semanas o meses, te invito a dejar un comentario abajo con la frase «Dejo de luchar, elijo confiar». Al escribirlo, no solo interactúas con el video, sino que materializas esa decisión en el plano físico, le das cuerpo a tu intención de dejar de pelear contra tu propio proceso. Es en este punto donde se revela una verdad incómoda que muchos evitan. Lo que antes te protegía, controlar cada detalle, anticipar catástrofes, visualizar sin descanso por miedo a que no suceda, ahora empieza a bloquear el flujo natural de tu vida. Y si intentas reactivar esos mecanismos de control, el cuerpo responde con un cansancio inmediato, casi fulminante, como si te dijera, basta, esto ya no funciona para nosotros. Esa respuesta corporal de fatiga ante el control no es depresión, es inteligencia. Es una señal avanzada del despertar, no un retroceso. Quien no la reconoce intenta forzar el regreso del viejo yo productivo y controlador, mientras quien permanece en la escucha permite que la reorganización continúe, incluso sin garantías externas de éxito. Mientras escuchas esto, puede que notes que la respiración se vuelve más profunda por sí sola,
bajando hacia el abdomen, y esa profundidad no viene de una técnica de relajación, viene de alivio, del alivio profundo de no tener que empujar más una puerta que ya no se abre hacia ese lado, porque la vida te está invitando a entrar por otro lugar. Este silencio es el umbral real. Más adelante comprenderás por qué atravesarlo cambia para siempre la forma en que la realidad responde a tus intenciones, aunque ahora mismo no haya pruebas visibles, ni dinero extra en la cuenta, ni mensajes esperados que lo confirmen. Y es importante decirlo sin adornos, con la crudeza necesaria. No todo el que despierta cruza este tramo final, no porque no tenga la capacidad, sino porque quedarse aquí en el vacío exige soltar la identidad que aún necesitaba demostrar ante los demás que estaba en el camino correcto. Si sigues escuchando esto, no es por curiosidad intelectual, es porque algo en tus células ya intuye que este punto no se puede desexplicar ni borrar, solo se puede atravesar con paciencia. En un momento más adelante en este audio, vas a reconocer cómo este silencio preparó tu campo electromagnético para recibir sin tensión, y por qué la abundancia auténtica solo aparece cuando el cuerpo deja de estar en modo supervivencia espiritual. Pero antes de llegar a esa comprensión total, hay una última señal interna que necesita ser sentida, no comprendida lógicamente, y es hacia ese reconocimiento visceral donde seguimos descendiendo ahora. Hay una señal que no anuncia nada espectacular, no promete resultados mágicos para mañana y no viene acompañada de un alivio inmediato. Pero cuando aparece, ya no puede ser ignorada ni revertida, porque no ocurre en la mente, ocurre en la biología. Esta es la última señal del despertar y casi siempre llega cuando ya no estás buscando señales compulsivamente en Internet, cuando incluso la pregunta dolorosa de ¿cuándo llegará mi manifestación? Empieza a perder fuerza y se vuelve irrelevante frente a una sensación más silenciosa y estable de presencia. Tal vez empieces a notar que ciertas conversaciones con amigos o familiares de toda la vida ya no te pertenecen. No porque te sientas superior o iluminado, sino porque tu cuerpo se cierra suavemente ante ellas, como si la energía dejara de circular en esos temas de queja, chisme o drama. No hay juicio moral, no hay rechazo activo ni pelea, solo una imposibilidad natural, física, de volver a alimentar ciertos patrones de baja frecuencia. Esa imposibilidad es clave, es el tesoro escondido, porque revela que algo dentro de ti dejó de negociar con la escasez, incluso si externamente aún vives en las mismas circunstancias. Esta señal no tiene una emoción fuerte, tiene neutralidad, y esa neutralidad es precisamente lo que la mente adicta al drama no sabe interpretar. Observa si ahora aparece una sensación de firmeza tranquila en la parte baja del pecho o en el abdomen, una especie de ya no silencioso pero inquebrantable, un ya no que no necesita explicación ni justificación ante nadie. Esta es la marca de que la antigua identidad, la que luchaba por amor, la que se forzaba a creer para ver, la que necesitaba resultados para sostener la fe, ya no encaja en tu sistema operativo actual. No es que hayas decidido cambiar con tu fuerza de voluntad, es que el cuerpo ya no responde a las viejas órdenes internas de miedo y carencia. Y cuando eso ocurre, no hay técnica en el mundo que pueda devolverte al estado anterior de ignorancia. Ya has visto y no puedes dejar de ver. Aquí se produce la verdadera separación del trigo y la paja. Quienes crean abundancia generacional y sostenida no son los que saben más teoría cuántica, ni los que visualizan con más colores, son los que atraviesan este punto de vacío sin intentar retroceder al ruido. Son los que no buscan estímulos externos baratos para llenar el hueco transitorio, que aparece cuando la vieja estructura se disuelve y la nueva aún no se ha formado. La mayoría intenta reactivar la urgencia y el estrés porque confunde calma con estancamiento o muerte. Pero quien permanece descubre algo radical. La abundancia no responde al deseo tenso y necesitado, responde a la coherencia interna. Y esa coherencia solo se instala cuando el sistema nervioso deja de vivir en anticipación constante del futuro. Mientras sigues escuchando,
Nota si hay una sensación de asentamiento en la columna vertebral, como si el cuerpo encontrara un eje más estable y pesado, porque esta señal no se siente como una expansión volátil hacia el cielo, se siente como enraizamiento en la tierra, como si algo finalmente bajara al cuerpo físico después de haber estado mucho tiempo volando solo en ideas mentales. Este es el punto donde ya no puedes mentirte diciendo que harás cualquier cosa, con tal de manifestar, porque ciertas concesiones, ciertos trabajos, ciertas compañías, simplemente dejan de ser posibles para tu vibración actual. Esa integridad interna, ese respeto por tu propia energía, cambia la forma en que el campo cuántico responde a ti. Si conoces a alguien que esté pasando por este momento de soledad o confusión, comparte este contenido con esa persona. A veces, solo saber que no estamos locos, sino en transición, es lo único que necesitamos para no rendirnos. Más adelante, vas a percibir por qué esta señal de neutralidad no acelera la manifestación desde la prisa, pero la hace inevitable. Y por qué después de este punto, la vida empieza a reorganizarse sin esfuerzo forzado, aunque al principio parezca que todo está en pausa o incluso retrocediendo. Nada aquí está mal, nada se perdió en el camino. Y si reconoces esta señal en ti, no es porque llegaste tarde a tu destino, es porque llegaste al único lugar donde la abundancia puede sostenerse sin colapsar tu sistema nervioso por el exceso de energía. Y si mientras escuchas sientes una mezcla extraña de calma y vértigo, una paradoja interna, es porque esta señal no ofrece vuelta atrás, solo ofrece coherencia. Y es exactamente desde esa coherencia que el siguiente movimiento empieza a gestarse, incluso antes de que puedas verlo con tus ojos físicos. Hay un momento muy específico en este proceso, tan silencioso que suele pasar desapercibido entre el ruido del día a día, en el que el cuerpo toma una decisión antes de que la mente pueda opinar o dudar. Y esa decisión no se formula en palabras bonitas, se manifiesta como una imposibilidad física de seguir traicionándose a uno mismo. No es valentía repentina de película, no es iluminación mística, es algo más crudo, más humano y más real. El sistema interno ya no tolera ciertos compromisos que antes parecían necesarios para sobrevivir, encajar o ser buena persona. Tal vez empieces a notar que, ante situaciones que antes activaban tu ansiedad, tus celos o tu urgencia de control, ahora surge una respuesta distinta. No es una respuesta más fuerte o agresiva, sino más clara. El pecho no se aprieta igual, el estómago no se contrae con la misma intensidad, y aunque la mente intente justificar las viejas reacciones por costumbre, el cuerpo simplemente no coopera con el drama. Esa falta de cooperación biológica es una señal avanzada del despertar, porque revela que el miedo dejó de ser el motor principal de tu vida, incluso si todavía aparece como un eco lejano de vez en cuando. En este punto, muchas personas sienten una confusión sutil y se preguntan, si ya no tengo tanto miedo, ¿por qué no estoy eufórico saltando de alegría? Y esa pregunta nace de una expectativa equivocada implantada por la industria de la felicidad. Porque el verdadero cambio estructural no viene acompañado de excitación maníaca, viene acompañado de estabilidad. El cuerpo empieza a operar desde un eje más neutro, más centrado, y esa neutralidad puede sentirse extraña, casi aburrida, después de años de vivir en tensión constante y picos de adrenalina. Se siente como si algo faltara, cuando en realidad lo que falta es el ruido de la interferencia. Observa ahora si hay una sensación de espacio en la zona del pecho, no necesariamente una sensación agradable o dulce, sino una sensación amplia, vasta, como si algo hubiera dejado de presionar desde dentro hacia afuera. Permite que esa sensación exista, sin intentar definirla con palabras, porque este es el terreno fértil donde la abundancia empieza a configurarse como estado interno permanente. Mientras el cuerpo negociaba con el miedo, toda manifestación venía cargada de condiciones invisibles. Seré feliz cuando tenga esto. Me sentiré seguro cuando logre aquello. Ahora, al dejar de negociar, esas condiciones empiezan a disolverse por sí solas.
Este es también el punto donde se cae una ilusión importante. La ilusión de que la abundancia llega cuando todo en mi vida está resuelto. En realidad, la abundancia llega cuando el sistema nervioso aprende que no necesita estar en alerta roja para recibir. Y ese aprendizaje no ocurre de golpe en un fin de semana. Ocurre a través de pequeñas renuncias internas diarias. Como dejar de forzarte a querer algo que ya no resuena con tu alma. Dejar de insistir en caminos laborales que drenan tu energía vital, dejar de justificar el mal comportamiento de otros que tu cuerpo ya marcó como incompatibles con tu nueva frecuencia. Mientras avanzas en este tramo, puede aparecer una sensación de soledad distinta. No es la soledad dramática del abandonado, es una soledad tranquila elegida, porque al dejar de negociar con el miedo, también dejas de negociar con ciertas dinámicas humanas, basadas en la carencia y la codependencia, y eso inevitablemente reduce el ruido externo y el círculo social. Esta reducción no es aislamiento, es refinamiento del campo, es limpieza, pero muchos retroceden aquí asustados porque confunden el silencio social con la pérdida de amor, cuando en realidad es la preparación necesaria para una conexión y una coherencia más grandes que están por llegar. Más adelante, vas a reconocer cómo este cambio interno altera sutilmente la forma en que la vida te responde, no con explosiones inmediatas de milagros, sino con una sensación creciente de inevitabilidad, como si ciertas cosas empezaran a acomodarse en su lugar sin que tengas que empujarlas con el hombro. Pero antes de que eso se vuelva visible y tangible, hay una fase de integración que casi nadie honra, el tiempo sagrado en que el cuerpo aprende a sostener este nuevo estado sin sabotearlo. Y es exactamente en ese tiempo, ahora mismo, mientras escuchas y tal vez notas que tu respiración se vuelve más lenta y profunda involuntariamente, donde se consolida la verdadera separación. No entre personas espirituales y no espirituales, eso es ego, sino entre quienes siguen negociando con el miedo para obtener seguridad y quienes, aún sin certezas externas, ya no pueden hacerlo más porque su verdad es más fuerte que su miedo. Después de que el cuerpo deja de negociar, no viene inmediatamente la recompensa externa, y este es uno de los puntos más incomprendidos y dolorosos de todo el proceso. Porque la mente lógica espera que cada renuncia interna sea seguida por un premio, una confirmación, un cheque en el correo, cuando en realidad lo que sigue es un período de integración tan silencioso que puede parecer irrelevante si no sabes mirar con los ojos del alma. No hay señales claras en el cielo, no hay giros dramáticos de guión, hay algo más sutil. El sistema empieza a aprender a vivir sin la tensión que antes lo organizaba y le daba sentido a su existencia. Este tramo se siente extraño, como caminar en la luna porque el cuerpo todavía recuerda cómo era vivir en alerta, aunque ya no quiera volver ahí. Esa memoria residual genera una especie de vacío funcional, como si no supieras exactamente desde dónde operar ahora, sino es desde la preocupación. No es apatía clínica, no es depresión, no es estancamiento. Es una recalibración profunda del eje interno. Es como reiniciar una computadora compleja. La pantalla se pone negra unos segundos antes de que el nuevo sistema arranque. Casi nadie te prepara para esta fase de pantalla negra, porque no vende cursos, no inspira likes y no se puede resumir en una frase motivadora de calendario. Tal vez lo notes en los pequeños momentos cotidianos, cuando haces algo que antes estaba cargado de expectativa y ahora se siente neutro, o cuando una preocupación financiera que solía ocupar todo tu espacio mental aparece y se disuelve más rápido, sin lucha, sin engancharte. Esa disolución no es desinterés irresponsable, es eficiencia energética. Y aunque la mente asustada pueda interpretarla como falta de ambición, el cuerpo sabe que es un signo inconfundible de madurez vibracional. Observa ahora si hay una sensación de quietud en la base del cuerpo, quizá en las piernas, en los pies o en la parte baja de la espalda, como si el peso se distribuyera mejor hacia el suelo. En esta fase la energía deja de acumularse en la cabeza, en el pensamiento rumiante, y empieza a descender al cuerpo.
Este descenso es crucial para la abundancia material, aunque suene contraintuitivo, porque mientras la energía está atrapada en la anticipación mental, no puede sostener la recepción física. La abundancia necesita un cuerpo que sepa quedarse, que sepa habitar el momento, no solo una mente que sepa imaginar futuros mejores. Aquí aparece otro punto de separación importante. Muchos, al no ver resultados inmediatos en su realidad, entran en pánico e intentan reactivar viejos estímulos. Se ponen nuevos objetivos inalcanzables, hacen nuevas visualizaciones forzadas, crean nuevas urgencias, creyendo que así despiertan la manifestación. Pero lo único que logran es interrumpir la integración y reiniciar el ciclo de espera. Quienes permanecen en este silencio, en cambio, quienes se atreven a no hacer nada por un momento, permiten que el cuerpo termine de aprender que no necesita tensarse para existir. Y ese aprendizaje, aunque invisible para el mundo, cambia de raíz la forma en que el campo responde más adelante. Durante esta fase, puede surgir una sensación de estar entre mundos, como un viajero en tránsito. Ya no encajas del todo en la antigua narrativa de esfuerzo y sacrificio, pero tampoco te identificas todavía con la nueva forma de vivir desde la facilidad. Este lugar intermedio no es un error del sistema, es un espacio de gestación. Y como todo proceso de gestación en la naturaleza, ocurre mejor en la oscuridad y la quietud. Si intentas apurarlo abriendo la semilla, el sistema se defiende y el proceso aborta. Si lo respetas, algo empieza a alinearse sin ruido, creando raíces fuertes. Mientras sigues escuchando, nota si tu respiración se vuelve más regular, menos profunda por momentos, pero más constante, más natural. Porque esa naturalidad es la señal de que el cuerpo está encontrando un nuevo ritmo base. No es un ritmo excitante de montaña rusa, es un ritmo sostenible de río constante. Y la abundancia auténtica solo se instala en sistemas que pueden sostenerla a largo plazo sin colapsar. Más adelante, vas a comprender por qué este tiempo aparentemente improductivo fue esencial. ¿Por qué nada de lo que llegó después podría haberse mantenido sin esta integración previa? ¿Y por qué la verdadera creación no nace del impulso reactivo, sino de la estabilidad interna? Pero antes de que eso se revele en la experiencia externa, hay un último ajuste, casi imperceptible, donde la identidad se alinea por completo con este nuevo estado. Y es hacia ese ajuste fino donde seguimos avanzando sin prisa, sin empujar, solo permitiendo. Hay un ajuste final que no se anuncia y no se percibe como un evento externo, sino como una aceptación silenciosa. Ocurre cuando la identidad deja de oscilar pendularmente entre quién fui en el pasado y quién debería ser en el futuro, y empieza a asentarse en algo mucho más simple y estable. ¿Quién eres ahora? Sin adornos, sin proyección de imagen y sin urgencia de que alguien más te valide. Este ajuste no se siente como un triunfo glorioso, con música de fondo. Se siente como descanso, como llegar a casa y quitarse unos zapatos apretados. Y por eso pasa desapercibido para quienes todavía asocian transformación espiritual con intensidad emocional y catarsis. En este punto, el cuerpo ya atravesó suficientes ciclos de tensión y alivio como para reconocer a nivel celular que no necesita empujar la vida para que algo ocurra. La energía empieza a moverse de forma más eficiente, no más rápida, y esa eficiencia se traduce en menos desgaste interno al final del día. Tal vez lo notes en cómo tomas decisiones pequeñas, sin el debate mental excesivo de antes, o en cómo ciertas opciones que antes considerabas simplemente dejan de presentarse como posibilidades viables en tu mente. No hay drama en esa exclusión, hay claridad. Y la claridad es una forma avanzada y poderosa de abundancia, aunque no siempre se reconozca como tal en un mundo lleno de confusión. Observa ahora si hay una sensación de alineación vertical en tu postura, incluso si estás acostado o sentado, como si el cuerpo estuviera más entero en sí mismo, sin fragmentarse entre lo que desea desesperadamente y lo que teme profundamente. Porque esta integridad interna es la base real sobre la que la abundancia puede manifestarse sin generar conflicto ni culpa.
Cuando la identidad está fragmentada, cualquier logro externo crea tensión, miedo a perderlo, miedo a no merecerlo. Cuando la identidad se alinea, lo que llega encuentra un lugar cómodo donde quedarse y multiplicarse. Aquí se produce una de las confusiones más comunes. Desde afuera, este estado puede parecer pasividad o falta de acción, pero internamente es todo lo contrario. Es una actividad silenciosa de altísima frecuencia, una reorganización constante que ya no necesita ser supervisada por la mente controladora. La mente aprende a confiar, finalmente, porque el cuerpo le demuestra una y otra vez que sabe autorregularse sin caer en la escasez. Esa confianza no se construye repitiendo frases frente al espejo, se construye con la experiencia sostenida de este silencio. Y este tramo es donde esa experiencia se consolida y se hace carne. Mientras permaneces en este estado, la relación con el tiempo cambia de forma casi imperceptible. La espera deja de sentirse como un atraso injusto y empieza a sentirse como maduración necesaria. No porque todo esté resuelto en tu agenda, sino porque ya no hay una pelea interna con el ritmo de los acontecimientos. Esa paz relativa no elimina los desafíos del mundo, pero cambia radicalmente la postura desde la cual los atraviesas. Y esa postura modifica el tipo de respuestas y soluciones que la vida te devuelve. Es aquí donde la abundancia empieza a aparecer como efecto colateral, no como objetivo perseguido con un cazamariposas. Puede manifestarse de formas inesperadas, a veces sutiles al inicio. Un descuento, un regalo, una idea brillante, una coincidencia. Porque el sistema ya no necesita grandes pruebas traumáticas para sostener su coherencia. Cuando algo llega, no genera vértigo ni euforia desmedida. Cuando algo se va, no genera colapso ni depresión. Esta estabilidad es la verdadera separación, mucho más que cualquier resultado visible en el banco, porque marca el momento histórico en tu vida en que la identidad dejó de depender de la validación externa para sentirse segura y valiosa. Mientras escuchas esto, nota si hay una sensación de solidez tranquila en el centro del cuerpo, como si tu centro de gravedad hubiera bajado, porque esta solidez es la señal de que el proceso no solo fue comprendido intelectualmente, sino integrado biológicamente. Y cuando la integración ocurre, la vida empieza a responder de manera más directa. No porque ahora sabes manifestar mejor que antes, sino porque ya no interfieres con el flujo intentando controlar cada etapa del río. Más adelante, cuando mires hacia atrás a este momento de tu vida, reconocerás que este ajuste silencioso fue el verdadero punto de no retorno. El momento en que la abundancia dejó de ser algo que persigues corriendo y pasó a ser algo que puedes sostener sin perderte a ti mismo en el proceso. Pero por ahora, basta con permanecer aquí, en esta coherencia silenciosa, permitiendo que el nuevo estado se asiente del todo. Porque desde este lugar la creación ya no es un esfuerzo titánico, es una consecuencia natural de quién eres. Cuando la identidad finalmente se alinea y deja de fragmentarse entre deseo, miedo y expectativa, ocurre algo que rara vez se reconoce en el momento. La vida empieza a responder sin necesidad de ser empujada. No de forma espectacular como en las películas, sino con una naturalidad orgánica que puede pasar desapercibida si aún esperas señales grandiosas y luces de neón. La abundancia en este punto no entra como una conquista de guerra, ni como una recompensa por haber hecho bien el proceso espiritual. Entra como un efecto secundario inevitable de la coherencia interna que ahora sostiene tu sistema. Este cambio se siente primero en el cuerpo antes que en las circunstancias externas. Hay menos tensión anticipatoria en los músculos, menos diálogo interno intentando calcular resultados y probabilidades, menos necesidad de justificar cada paso que das. El cuerpo ya no vive proyectado hacia un futuro hipotético que debe demostrar algo a alguien. Empieza a habitar el presente con una estabilidad que antes parecía imposible o aburrida. Y desde ese presente real, las decisiones se vuelven más limpias, más afiladas. No porque sean perfectas, sino porque ya no están contaminadas por la urgencia de escapar de la escasez.
Tal vez notes que ciertas oportunidades aparecen sin que las busques con desesperación, o que situaciones que antes requerían un esfuerzo excesivo para resolverse, ahora fluyen con menos fricción. No es suerte repentina, es resonancia magnética. Cuando el sistema deja de emitir señales contradictorias, querer dinero pero temer la responsabilidad, pedir amor pero temer la invasión, el campo responde con mayor precisión a tu verdadera vibración. Esta es la parte que muchos interpretan como magia o milagro, cuando en realidad es fisiología y energía trabajando en coherencia por primera vez. Observa ahora si hay una sensación de apertura tranquila en el pecho, no expansiva hacia afuera, sino disponible, como una puerta que ya no necesita ser forzada ni vigilada para mantenerse abierta. Esa disponibilidad es la base real de la abundancia sostenible, porque lo que llega encuentra un espacio vacío donde quedarse. Antes, incluso cuando algo bueno aparecía en tu vida, el cuerpo no sabía recibirlo sin tensarse, esperando el golpe siguiente. Ahora, la recepción ocurre sin sobresalto, y esa diferencia cambia todo el juego. En este estado, la relación con el dar y recibir también se ajusta y se sana. Ya no das para asegurar retorno o para que te quieran, ni recibes con culpa o sospecha de que te pedirán algo a cambio. Hay un equilibrio más natural, menos calculado, que se siente justo incluso cuando no es perfectamente simétrico matemáticamente. Este equilibrio interno es lo que permite que la abundancia circule a través de ti en vez de estancarse o desaparecer tan rápido como llegó, porque el sistema dejó de sabotear inconscientemente lo que no sabía sostener. Es importante reconocer con madurez que este punto no elimina los desafíos humanos ni garantiza una línea ascendente constante sin problemas. Lo que cambia es la base, el suelo desde el cual atraviesas lo que llega. Cuando algo no se materializa en el tiempo que querías, no colapsas. Cuando algo se pierde, no interpretas que es un castigo divino. Cuando algo se demora, no lo vives como prueba de tu insuficiencia personal. Esta estabilidad emocional es la verdadera riqueza inicial, el capital semilla, y a partir de ella las formas externas de abundancia, dinero, relaciones, salud, encuentran un terreno mucho más fértil para crecer. Mientras escuchas esto, nota si tu respiración se mantiene fluida incluso al imaginar escenarios futuros inciertos, porque esa fluidez indica que el cuerpo ya no asocia el futuro con amenaza de muerte o dolor. Y cuando el futuro deja de sentirse amenazante, la energía deja de bloquearse en defensa, permitiendo que nuevas configuraciones emerjan sin resistencia. Este es el punto donde la creación se vuelve silenciosa, constante y mucho menos dramática. Más adelante, al mirar atrás, reconocerás que la abundancia no comenzó el día que el dinero entró en la cuenta o que la pareja apareció, sino el día que dejaste de pelear internamente con tu propio ritmo. Esa rendición suave, que no se celebra ni se anuncia en redes, fue el verdadero inicio. Y ahora, mientras este estado se asienta cada vez más en tus células, el proceso entra en su fase final, la integración completa, donde ya no necesitas entender intelectualmente ni buscar señales obsesivamente, porque el cuerpo sabe y eso es suficiente. Llega un momento en el que algo muy simple ocurre, tan simple que la mente compleja casi no le presta atención, y sin embargo, ese momento marca el cierre real del ciclo de búsqueda. Dejas de buscar confirmaciones externas de que vas bien. No porque hayas obtenido todas las respuestas del universo, sino porque el cuerpo ya no las necesita para sentirse seguro y a salvo. Esta es la integración final, y no se vive como un logro de podio, se vive como una normalidad distinta, una nueva forma de estar en el mundo que ya no genera fricción interna. En este punto, si miras honestamente hacia adentro, notas que la pregunta constante de ¿estoy en el camino correcto? Perdió peso y sentido. Puede aparecer de vez en cuando como un viejo hábito mental, como un fantasma, pero no se instala, no se queda a vivir. El cuerpo no responde a la duda con tensión, responde con una especie de quietud estable, como si dijera, estamos aquí y está bien.
Y esa certeza silenciosa es algo que no tenías antes, incluso en tus mejores momentos de entusiasmo espiritual artificial. Observa ahora si hay una sensación de asentamiento profundo, quizá en la pelvis, quizá en las piernas, como si el cuerpo estuviera más presente en sí mismo, menos disperso en posibilidades futuras catastróficas. Esta presencia no es concentración forzada, es enraizamiento. Y desde ahí la vida se experimenta de otra manera, con más textura. Las decisiones ya no se sienten como apuestas existenciales de vida o muerte, sino como movimientos naturales dentro de un campo que ya no percibes como hostil. Aquí se completa la separación de la que hablamos al inicio del video, no entre quienes saben y quienes no saben, sino entre quienes aún necesitan pruebas tangibles para confiar y quienes ya confían porque su sistema aprendió a sostenerse a sí mismo. La abundancia desde este lugar no es algo que persigues corriendo ni algo que temes perder temblando. Es algo con lo que dialogas, porque ya no estás dividido internamente frente a ella. Es posible que externamente todo no haya cambiado todavía en tu realidad visible, y quiero decirte que eso está bien. La integración no exige resultados inmediatos para validarse. De hecho, cuando esta fase se completa, la necesidad de resultados rápidos desaparece. Y paradójicamente es ahí, en esa falta de necesidad, donde las cosas empiezan a moverse con más fluidez y rapidez. No porque la técnica funcionó, sino porque dejaste de interferir con el proceso, intentando controlarlo con tu ansiedad. Mientras escuchas esto, nota si tu respiración permanece tranquila incluso al pensar en lo que deseas profundamente, porque esa tranquilidad es la señal más clara de que el deseo ya no nace de la carencia dolorosa. Cuando el deseo se libera de la carencia, deja de ser una fuerza que tira y exige y se convierte en una dirección suave, algo que orienta tu vida sin desgastarte. Esa es la frecuencia magnética, desde la cual la abundancia se manifiesta de forma estable y duradera. Si este mensaje resonó contigo, no solo como una idea interesante, sino como un reconocimiento interno de tu propia verdad, te invito a que te suscribas y compartas este video con alguien que sepas que está atravesando este silencio, creyendo erróneamente que su vida se detuvo cuando en realidad algo inmenso se estaba acomodando. A veces, escuchar la verdad correcta en el momento justo evita que alguien retroceda innecesariamente al sufrimiento. Y ahora, no necesitas hacer nada más con esto. No necesitas salir corriendo a aplicar nada. No necesitas entenderlo mejor ni memorizarlo. Basta con permitir que el cuerpo termine de integrar lo que ya reconoció como cierto. La vida seguirá respondiendo a su ritmo perfecto y tú ya no necesitas vigilar cada señal con lupa para confiar en el proceso. Y cuando todo esto termina de asentarse, ocurre algo que no necesita palabras grandilocuentes. Simplemente sigues con tu vida, pero no con la misma prisa, no con la misma carga interna, no con la sensación de estar siempre llegando tarde a algo invisible. Sigues, caminas, haces, pero desde un lugar distinto. Un lugar donde ya no te observas a ti mismo todo el tiempo con juicio, donde no mides cada pensamiento para ver si está alineado, porque el cuerpo ya aprendió lo que necesitaba aprender. La última señal del despertar nunca fue un evento extraordinario. Fue esta imposibilidad tranquila de volver a vivir desde la tensión antigua. Incluso si lo intentaras por costumbre, algo en ti ya no respondería igual. Y no porque seas mejor persona, sino porque ya no eres el mismo sistema energético. El campo interno se reorganizó, la identidad se asentó, y desde ahí la vida continúa. No como una promesa lejana, sino como una consecuencia inevitable. No necesitas recordar este mensaje palabra por palabra. No necesitas repetirlo como un mantra. No necesitas proteger tu energía de nada. Lo que reconociste aquí no se pierde, porque no es una idea nueva que yo te di. Es algo que ya estaba ocurriendo dentro de ti antes de que llegaras a estas palabras. La abundancia, desde este punto de quietud, no tiene que ser llamada a gritos. Sabe perfectamente dónde encontrarte. Y ahora, nada más es requerido. Todo está hecho.